digamos, que ella no podía olvidar era que había sido escogida por el rey, a pesar de que el rey no la había mandado a llamar hace 6 meses. Y era también, digamos, todo lo que Mardoqueo le había inculcado y el dónde venía, ¿me entienden? O sea, ella venía del pueblo de Israel, la nación que adoraba al único Dios verdadero. Y yo creo que en esos momentos de debilidad es como que el Señor quiere que recordemos eso. Y así como en Cantares, digamos, a esta amada, y aquí vemos a una amada que es Esther, se le dice eso en un momento en que ella se sentía débil, es como que yo te veo como a un caballo entre los carros de Faraón, o sea, un caballo no solamente era de los más hermosos y más finos, hasta el día de hoy los caballos árabes son lo más fino que existe, los más hermosos, no solamente tenían todas esas características, sino que ya habían sido entrenados, o sea, no cualquiera era un caballo de Faraón. Y en este caso, Esther ya había sido entrenada, estaba afirmada en identidad a pesar de que se sentía en un momento de debilidad. Y le dice algo más, le dice, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y yo creo que nosotros, en medio de las generaciones y de los tiempos, como hablábamos algún momento, y el Ari nos hablaba de esto, bueno, no sé si fue en este curso, espero que sí, pero es como que hemos visto cómo Dios a través de la historia ha ido trayendo restauración en diferentes aspectos de la iglesia. Hemos escuchado esto con el Ari de una enseñanza de Víctor, pero cómo ha restaurado cada cosa, ¿no? Ha restaurado el que somos salvos por gracia y ha ido trayendo restauración. Y justamente antes de llegar al lugar santísimo, lo que está entre el lugar santo y el lugar santísimo, que es entrar a la misma presencia de Dios, es el candelabro del incienso, ¿no? O sea, está el incienso y está el candelabro, ¿no? Pero ¿qué significa el incienso? Son las oraciones de los santos. Y con este incensario, digamos, un sacerdote antes de entrar al lugar santísimo tenía que llenar con ese humo del incienso, que la palabra nos dice que representan las oraciones de los santos, todo el lugar santísimo antes de entrar a ese lugar. O sea, tenía que el humo así cubrir absolutamente todo antes de entrar. O sea, que hay una condición para entrar a ese lugar. Pero a Esther, ¿qué se le está diciendo? O sea, ha habido generación tras generación tras generación, ¿me entienden? Y lo que se le está diciendo es, tú estás preparada para esto. Y yo, como les decía, yo no sé si tú y yo vamos a ser la generación que vea a Jesús volver de vuelta, pero si no somos tú y yo, lo va a ser la generación que viene, la generación de los jóvenes de ahora o de los bebés que están en el vientre de sus madres. Entonces, eso es algo que tenemos que saber que el Señor lo va a hacer. Entonces, María, luego respondo tu pregunta, o quizás Ari la puede responder. Entonces, vemos cómo eso es algo que Dios está haciendo y al mismo tiempo el reconocer que, o sea, el ser afirmados en identidad, el reconocer toda la obra que Dios ha ido haciendo, va a requerir de nosotros una respuesta. Y yo creo que en medio de cada generación Dios está buscando eso, ¿no? Está buscando que haya esa respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Afirmar los pies. Es afirmar nuestros pies, digamos, y ponernos firmes y delante de Dios. Como Señor, aquí estoy, me siento súper débil, como la respuesta de Esther, ¿no? Me voy a presentar delante del rey después de 3 días que yo y mis doncellas van a ayunar y por favor que toda la nación esté ayunando por nosotros y si perezco, que perezca, ¿no? Entonces es como ese afirmarse, no en cómo nos sintamos en ese momento, no en las fuerzas que consideremos que tenemos, sino en lo que Dios dice. Y en este caso, Esther necesitaba afirmarse en lo que Mardoqueo le estaba diciendo. Obviamente era un momento súper álgido, ella tenía que tomar una decisión no solo por ella, sino por toda su nación. Y a ratos lo que nosotros no entendemos es que cuando nos ponemos en la brecha o cuando tomamos el lugar que Dios nos ha dado, sea cual sea ese lugar, no solamente te estás afectando a ti, sino estás afectando todo un entorno alrededor tuyo y las generaciones que vienen. En Jueces 5:2 dice, por haberse puesto al frente de los caudillos de Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Y vemos cómo, ¿qué dice esto? O sea, una de las razones por alabar al Señor es porque los caudillos se pongan al frente y porque el pueblo se ofrezca voluntariamente. En Salmo 110, verso 1, vemos que dice, Jehová dijo a mi Señor,
siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. Y se acuerdan que la respuesta en este caso ¿cómo se llama? De Esther era, ok, lo voy a hacer, pero yo necesito, digamos, entrar en estos 3 días de ayuno. Y el tercer día tiene algo muy interesante. ¿Por qué? Porque si vemos bíblicamente, siempre en el tercer día, tercer año, ocurren cosas especiales, ¿no? Y vemos cómo, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, ¿no? Pero antes de eso, yo creo que estos 3 días de ayuno tenían que ver con el hecho de preparar su corazón. O sea, lo que más ella necesitaba preparar en este momento era su corazón para hacer eso, su corazón para enfrentarlo, para estar delante. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Lo que pasaba era lo siguiente. Vemos, por ejemplo, que aquí justamente cuando les leí este salmo, en el verso 3 dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Y habla de algo que a mí me llama mucho la atención, y de lo que está hablando es de la hermosura de la santidad. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que yo creo que ha habido generación tras generación, han ido cosas que Dios ha estado restaurando a través de la historia y a través de las generaciones, y tiene que ver con esto, tiene que ver con el tema de la hermosura de la santidad. O sea, el entrar al lugar santísimo, que era el tercer lugar, porque primero venía el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo, eh, no cualquiera podía entrar ahí. Primero, como les digo, el sumo sacerdote tenía que llenar de incienso todo ese lugar, pero aparte de eso, él mismo tenía que prepararse. ¿Por qué? Porque si había algo que en él, algún mal pensamiento, cualquiera de estas cosas que hubiera pasado, él moría instantáneamente. Y de hecho lo sacaban con una cuerdita que le ataban, ¿no? Y le ponían unas campanitas para saber si todavía seguía vivo. Entonces, es como que nosotros tenemos que entender que el hecho, digamos, de dejar que el Señor nos prepare en este tiempo no es para cualquier etapa de la historia, es para algo especial, ¿me entienden? Y que hay un lugar que tomar en medio de todo esto. Y tiene que ver con eso, con la hermosura de la santidad. O sea, nos estamos preparando, y creo que el ayuno tenía que ver con eso, pero nos estamos preparando de muchas maneras, estando en la presencia de Dios, pero también anhelando, digamos, poder presentarnos como obreros aprobados, anhelando poder presentarnos delante de Él, ¿me entienden? Como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Sabemos que esto por nosotros mismos no lo vamos a lograr, porque esto es solo por gracia, pero sí hay una condición del corazón y hay una respuesta que se requiere de nosotros. Y esa condición y esa respuesta tiene que ver con el hecho de tomar un lugar, pero tomar un lugar desde un lugar correcto, desde una perspectiva correcta. ¿A qué me voy con esto? Solamente se me viene un ejemplo a la mente. Por ejemplo, David era un hombre que amaba profundamente la presencia de Dios. Sabía que esto era lo mejor que le podía pasar a él y quería esto mismo para su pueblo. Entonces, él manda a traer el arca que representaba la presencia de Dios justamente, pero la primera vez no lo hacen de acuerdo a los preceptos de Dios. ¿Y qué pasa? Termina uno muriendo que se llamaba Usa. Y la segunda vez ya David lo hace como debía hacerse. Cada 7 pasos hacen un sacrificio. Y eso es algo, si nos ponemos a pensar en todo lo que eso significa, es terrible. Pero es como que nosotros, y yo creo que eso tiene que ver con llenar este lugar santísimo de incienso. Y de hecho Jesús va a volver por la respuesta no solo de una generación, o sea, va a volver no solamente en respuesta a una generación, sino en respuesta al clamor de todas las generaciones por la venida del Mesías. ¿Me entienden? O sea, y esto nos muestra Apocalipsis 5:8, dice que está siendo llenado un incensario, y vemos cómo en Apocalipsis 8:5 ya te muestra la imagen de que este incensario que representa las oraciones de los santos está siendo lleno, pero aún le falta un poco. Y ese poco que le falta lo es añadido con incienso de los cielos, que muchos
piensan que se refiere a las oraciones de todas las generaciones, más las oraciones de Jesús añadidas. Y en ese momento hay una respuesta estrondosa, o sea, tremenda, cuando esta copa es llenada y esa respuesta es la respuesta de Dios, que al final de todo es la venida de Jesús. Entonces, Él va a volver en respuesta, porque esto dice la palabra, dice el Espíritu y la novia dicen, ven, ven Señor Jesús. Pero va a haber una generación que es la última, que va a haber esta respuesta, que ha sido el cúmulo de todas las generaciones, pero de esa generación en especial. O sea, de esa generación que le está amando con todo su corazón, alma y fuerzas. Y vemos, y les hablaba de la santidad, ¿por qué? Porque el incienso, en realidad, que representa la oración, pero la oración, ¿qué significa? O sea, nos está hablando de una vida de devoción delante de Dios en lo que no se ve, no solamente en lo visible. ¿Por qué? Porque el incienso también tiene aroma y el aroma no es algo que tú y yo podemos ver, es algo que es delante de Dios. Entonces está hablando de nuestra vida en lo secreto y está hablando de una vida que se derrama delante de Dios. Entonces, vemos cómo está hablando justamente de esto, como les decía, cuando habla de que en el verso 3 del Salmo 102, donde dice, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Creo que no solamente está hablando de la hermosura de la santidad de Dios, sino también está hablando de una generación que se va a presentar así delante de Dios. De hecho, vemos cómo en Apocalipsis habla de jóvenes y habla de tal pureza, dice que se han mantenido vírgenes. Y más allá del hecho, digamos, de lo físico, yo creo que tiene que ver con la actitud del corazón. Y en medio del contexto que estamos viviendo, se va a levantar una generación que voluntariamente va a decidir vivir algo diferente, o sea, que va a haber una expresión del corazón, pero que se muestre en lo exterior, no solamente internamente, ¿me entiendes? Sino que el fruto va a ser lo exterior. Y era la oración de Jesús en Juan 17:24, dice, Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy para que vean tu gloria. Pero para estar con Él donde Él está, obviamente somos habilitados por la sangre del Cordero, pero también hay una respuesta de nosotros. Es como cuando vino la mamá de estos dos discípulos de Jesús a decirle, Señor, quiero que cuando estés en tu reino tú pongas a tu derecha que se sienten mis hijos, ¿no? Y Jesús le dijo, yo no te puedo dar eso porque eso solamente está concedido por mi Padre. Pero luego los miró a ellos y les dijo, ¿pueden beber de la copa que yo voy a beber? Y ellos dijeron, sí, podemos. Y beber de la copa, ¿qué significaba? O sea, el beber de la copa para Jesús significó que estuvo dispuesto a derramar su vida hasta la muerte por amor. Y el hecho de que les haya preguntado a estos dos discípulos, ustedes pueden beber de la copa que yo voy a beber, y que ellos dijesen sí, significaba que en respuesta ellos también estaban dispuestos a derramar su vida por amor. Y derramar nuestra vida, probablemente algún día nos toque entregar nuestra vida como mártires, pero el derramar nuestra vida empieza antes. Empezó con Esther desde que fue criada por Mardoqueo. Empezó con la decisión que ella tuvo de decidir, ¿me entienden? Servir al Dios de sus padres. Empezó con esta determinación del corazón de honrarlo y de no ceder a aquello. Y así empieza en nuestras vidas, empieza con la determinación del corazón y empieza con lo que día a día tú y yo decidimos hacer. Ahí empieza el derramar nuestras vidas en devoción y en amor por el Señor. Entonces, cuando Jesús está orando esto, que vean mi gloria, se está hablando de que Él mismo nos introduce a ese lugar, pero también hay una respuesta de nuestros corazones. En Apocalipsis dice, gocémonos y alegrémonos y démosle la gloria, porque su esposa se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino limpio, blanco y resplandeciente. Y ahí dice, lino fino representa las acciones justas de los santos. Es algo que nos es otorgado, pero también es una determinación del corazón. Su esposa se ha preparado. Ella ha tenido una actitud en lo que ella podía, porque tú y yo jamás por nuestras propias obras o por nuestra propia justicia podríamos presentarnos delante de Dios sin nada que avergonzarnos, solamente por la sangre de Jesús que ha sido derramada. Pero hay una parte en nosotros, ¿y cuál es esta parte? Se ha preparado.
Esther ya había sido preparada, pero necesitaba preparar su corazón para estos 3 días y por eso esos 3 días de ayuno. Y obviamente nosotros hablamos de un estilo de vida de ayuno, no solamente de ayunar físicamente, aunque creo que eso es importante, pero tener un estilo de vida. Y básicamente, ¿qué significa un estilo de vida de ayuno? Significa, no me voy a llenar con lo que el mundo se está llenando, no voy a hablar lo que el mundo está hablando, ¿me entienden? Y ese no va a ser el curso de mi vida. El curso de mi vida va a girar en torno a Dios. Yo creo que eso es una vida de ayuno. Entonces, y también vemos en Malaquías 1:11 cómo dice que en toda la tierra va a ser llena de incienso. Dice que en todo lugar se va a ofrecer incienso limpio. Y cuando está hablando de limpio, ¿de qué está hablando? O sea, de esos que están dispuestos a derramar su vida. Y va a haber una generación que lo va a hacer de una manera extravagante. O sea, ya han habido muchas generaciones que lo han hecho de una manera extravagante, pero va a haber una generación especial. Por eso Proverbios 31 dice, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas, porque yo creo que va a haber eso, ¿no? Entonces, si tú y yo no lo somos, por lo menos seremos la generación que le hereda a la generación que viene lo suficiente como para que ellos puedan ser esa generación. Entonces, vemos eso y vemos que cuando habla de la hermosura de la santidad, está hablando de un lugar de deleite. Y aquí también hay un tema importante que lo vamos a hablar un poco más adelante y que tiene que ver con los 2 banquetes que vienen. Entonces, vemos cómo un día, por ejemplo, Dios llamó a Moisés a presentarse delante de él y tener una comunión íntima en el monte. Pero la voluntad de Dios no era que solo Moisés lo haga. La voluntad de Dios era que toda la nación, porque de hecho toda la nación fue llevada al pie del monte, y también los ancianos, y esto lo podemos ver en diferentes porciones de la escritura. Por ejemplo, en Éxodo 24 vemos cómo aún los ancianos se sentaron a una mesa a comer con Dios. Y no sé si nos hemos dado cuenta de esto al leer Éxodo, pero esto es lo que pasa con los 70 ancianos de Israel. O sea, suben al monte con Moisés y se sientan y comen de una mesa. Y siempre el sentarse y comer de una mesa va a tener relación con un banquete. ¿Y por qué un banquete? Porque es un lugar de deleite. Es un lugar donde Dios está, pero también nosotros nos presentamos delante de Él. Y vemos también esta imagen de todo el pueblo presentándose delante del Señor en Éxodo 19, la del pueblo, y en Éxodo 24 de los ancianos. Y el pueblo también debía prepararse para presentarse delante del rey. Entonces es como generación tras generación Dios ha estado preparando, pero va a haber una generación que va a ser preparada de una manera especial. Vemos cómo esto iba a ser por 3 días y al tercer día Esther decide presentarse delante del rey. Al tercer día Jesús resucitó. Al tercer día se iba a presentar todo el pueblo al pie del monte para ver la gloria de Dios. Al tercer día fue el momento que Esther se presenta delante de este rey. Y vemos esto, ¿no? Esto, como les decía, de Éxodo. Y vemos más adelante, bueno, esto que les decía de la importancia de entender nuestra vida, digamos, de devoción delante de Dios como algo personal, pero la importancia de vernos como generación. Y yo creo que esa es una parte donde Dios quiere ampliar nuestra visión y quiere que entendamos no solamente somos tú y yo, es toda una generación. David lo entendió y la palabra acerca de David dice que él sirvió a los propósitos de Dios en su generación, porque él lo entendió. Él llevó a toda una nación a adorar a Dios y también vino de su descendiente el Mesías. Entonces nosotros también tenemos que Dios quiere abrir nuestros ojos para que entendamos, o sea, no solamente soy yo, no solamente es mi entorno, Dios me ha llamado a poder pararme por una generación. Y yo no sé cuál es el lugar que Dios te ha dado. Y no, y sería bueno que tengas entendimiento del lugar que Dios te ha dado para ocupar en medio de este tiempo. Pero sí sé que ese lugar que tú ocupas tiene que ver con una generación y no solamente tiene que ver contigo. Y creo que eso es algo que tenemos que tenerlo súper claro. Tú y yo vamos a rendir cuentas un día, no solo por nuestra vida, sino también por lo que hemos entendido, ¿me entienden? Por lo que hemos estado dispuestos a servirles en sus propósitos en medio de nuestra generación.
Y eso es algo súper importante, que nuestra generación cumpla el propósito que tiene que cumplir. Y yo creo que por eso no solamente era Mardoqueo y Esther ayunando, por eso creo que era toda una nación ayunando. No sé si toda una nación comprendía en el panorama completo, pero era toda una nación ayunando. Y creo que Dios a ratos nos está llevando a experimentar dinámicas tan intensas porque necesita que respondamos como generación, no solamente como individuos. Porque sí, a lo largo de toda la historia han habido individuos que han respondido, pero para la venida de Jesús no solamente es la respuesta de unos individuos, Él va a volver por la respuesta a una generación. ¿Ok? Entonces, vemos cómo le dice, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Y qué dice Apocalipsis 1:6 acerca de nosotros? Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Entonces, ya hemos sido llamados reyes y sacerdotes, sin importar, digamos, cuál sea tu don. Tu don puede ser mayordomía, puede ser servicio. Eso es algo glorioso y es algo loable, pero sea cual sea tu don y sea cual sea aquello a lo que Dios te ha llamado, tú eres rey y tú eres sacerdote y estás llamado a gobernar con Jesús, poniéndote en el lugar que Dios te ha dado para ponerte y sirviendo a los propósitos de Dios en medio de tu generación. Entonces, cuando dice, bueno, si perezco, que perezca, yo creo que es como el tema de jugártelas. O sea, cada uno de nosotros ha sido llamados a jugárselas. Cada uno de nosotros ha sido llamado a caminar en medio del mar. No solamente Pedro, ¿me entienden? Sino cada uno de nosotros. Y van a haber momentos de incertidumbre. Y van a haber momentos donde no tengamos como que la certeza total de lo que va a pasar. Pero es como que, ok, si perezco, que perezca, pero voy a cumplir los propósitos de Dios que me está llamando, no solo de manera personal, sino en medio de mi generación. Y yo creo que Dios siempre nos va a llamar algún momento a jugárnoslas por Él, de alguna manera o de otra. No sé cuál va a ser la forma en la que Dios te ha llamado o te va a llamar para jugártelas por Él, jugarlas todas, así como Esther. Pero eso quiero que entiendas, no es solo para Esther, es para cada uno de nosotros. Y vemos cómo luego Esther le dice, ok, Mardoqueo, dile a toda la nación que ayune por mí. Y como les decía la anterior semana, aquí vemos un tema de generaciones. La generación antigua honrando a la nueva y la nueva generación honrando a la antigua. Y yo creo que también es una condición antes de Jesús, que Jesús vuelva, que haya honra mutua. Luego vemos en el capítulo 5, y esto es súper interesante, que Esther se vistió con su vestido real y entró al interior de la casa del rey. Y las vestiduras representan, es parte de cómo Dios honra a la iglesia y cómo la llena de hermosura al mostrar y reflejar su gloria a través de ella. Y yo creo que tienen, como les decía, estas vestiduras que ver con santidad. ¿Por qué? Porque siempre que se habla de no estar vestido, ¿cuál es la condición contraria a no estar vestido? Es estar desnudo. ¿Por qué Adán y Eva supieron que estaban desnudos? Porque fueron desprovistos de la gloria de Dios y ya no podían estar en ese jardín. Y tú y yo, para presentarnos delante de Dios, de hecho, esto dice Hebreos 12:14 dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Yo creo que en ese momento Esther probablemente estaba en esta condición, con sus rodillas paralizadas de temor probablemente. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Por eso les decía, yo creo que las vestiduras tienen que ver con santidad. Y dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y en ella muchos sean contaminados. Y más adelante da otras características, pero miren, cuando habla de seguir la santidad sin la cual nadie verá a Dios, no está hablando de temas súper gigantes. O sea, no está hablando de que, pucha, ya deja de matar, ¿me entienden? Miren, aquí les está, luego de que dice que sin santidad nadie verá a Dios, ¿qué ejemplo les está dando? Y son más, solo que no los he escrito todos, de lo que habla Hebreos 12:14. Pero les dice que, miren, y esto es bien fuerte, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. Así como al tomar un lugar tú y yo,
decidir tomar un lugar, fortalecer nuestras rodillas, afirmarlas y tomar el lugar que Dios nos ha dado. Y eso va a traer mucha bendición. Si nosotros permitimos que las pequeñas zorras entren en nuestro viñedo, y esas pequeñas zorras son las que echan a perder las vides, como dice Candares, no está hablando de las grandes zorras, sino de las pequeñas, ¿saben? Podemos perdernos en lo que Dios está haciendo. Y yo creo que aquí específicamente está hablando de una raíz de amargura. ¿Por qué? Porque la ofensa nos ciega. La ofensa, cuando dejamos que la ofensa entre en nuestro corazón, o sea, todos nos podemos ofender, pero el tema es cómo tratamos con ella. Y cuando dejamos que entre, lo que va a hacer es nos va a enceguecer, perdón. Es como que nos va a hacer ver que nosotros somos los pobrecitos, que los otros están equivocados y nos vamos a justificar de tener una mayor ofensa en nuestro corazón, y quizás nuestra ofensa, la que estamos permitiendo que entre, termine siendo una mucho más grande injusticia que la que nos han hecho a nosotros. Y esto se los menciono porque pienso que es algo importante. En Ezequiel 16 habla de cómo Dios, eh, ya amorcito, gracias. Gracias, amor. Me va a traer un tecito caliente, Lari. Y esto habla de cómo Dios eh, viste a la nación y la embellece. Dice que la encuentra como una nación que estaba, gracias, como una nación que estaba sin ropas, que había sido dejada en sus sangres, o sea, había sido tirada después de nacer. Así encuentra la nación de Israel y la empieza a hermosear, hermosear y hermosear. Y hay versos específicos, por ejemplo, en el versículo 10 dice, y le vestí de bordado, le calcé de tejón, te ceñí de lino y te recubrí de seda. En el 13 habla de otras vestiduras, dice, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Y no sé si se acuerdan de lo que el lino fino representaba, pero dice que la palabra que lino fino representa las acciones justas de los santos. Hemos sido habilitados para poder tener acciones justas en nuestra vida. O sea, no solamente hemos sido perdonados por gracia, sino también hemos sido habilitados para poder reflejar en nuestra vida acciones justas, como la palabra dice que tú y yo hemos sido creados para buenas obras aún antes, ¿me entienden? Desde mucho antes. Entonces, esas son cosas que tenemos que considerar. Pero miren lo que dice el verso 15. Y al leerles este verso 15, un poquito voy a retroceder hacia la actitud de Basti y hacia la actitud de Esther. Basti fue desechada, ¿se acuerdan? Miren, en el verso 15 dice, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron suya eras y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá jamás. ¿Qué es lo que le está diciendo? O sea, yo te he embellecido. El hecho de ser vestidos de vestiduras limpias, justas, no solo implica el hecho de que tú y yo tengamos algo con que presentarnos delante de Dios y no seamos avergonzados y no nos presentemos desnudos delante de Él sin nada para Él, ¿me entienden? Obviamente las vestiduras y el hecho de embellecernos tiene que ver con el hecho de que nosotros somos la promesa del Padre para Jesús. Nosotros somos, gracias amorcito, gracias por el tecito. No solamente tiene que ver con eso, porque es lo que dice la palabra, el Salmos 2 habla de que nosotros somos la herencia de Jesús, las naciones de la tierra. Por eso es importante que entendamos este tema de la generación, las generaciones, pero también está hablando del tema de que esa hermosura es algo que Dios disfruta y que nosotros también vamos a disfrutar. Cuando Adán y Eva pecaron y se vieron desnudos, para ellos fue un momento tan feo y tan vergonzoso que agarraron higueras y se vistieron. Qué pena que se vistieron con higueras, ¿me entienden? Trataron de vestirse con sus propias obras, trataron de mostrarse delante de Dios y poder justificarse con lo que no iban a poder justificarse nunca. Pero Dios proveyó algo para nosotros y su provisión es Jesús y eso ya nos ha sido dado. Entonces nosotros estamos habilitados para esto. ¿Y cuál fue el problema con Basti? Dice la palabra, ella se puso sus vestiduras reales. O sea,
Las vestiduras reales, y yo creo que la generación de los últimos tiempos va a expresar obras de justicia como nunca antes. Se va a levantar en poder, o sea, escuchamos a una Majo, a un Pablito, una Lore, ¿me entienden? Solo como ejemplos. Yo sé, Carmencita, lo que tú has hecho en algunos lugares, así super power, ¿me entienden? Pero se va a extender como nunca antes en obras de justicia, ¿me entienden? Como jamás lo ha hecho. Para salir a las calles, poder dar palabras de ciencia, palabras de conocimiento, palabras proféticas, para traer realmente, cumplir lo que Isaías 61 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para todo esto. Pero primero es delante de Dios. ¿Y cuál es la diferencia entre Basti y Esther? Basti fue declarada rey y Basti fue llamada para presentarse delante del rey. Y por eso yo creo que Basti representa todo lo que el ser humano vivió antes de que hubiera un Abraham, antes de que hubiera un pacto de Dios con una nación que se llamó Israel. Y creo que Israel y esta Esther que se presenta luego delante del rey, yo creo que representa a la nación de Israel y también representa a la nación gentil, pero digamos unidos, presentándose como una ofrenda delante del Señor. Y sí creo que lo que Esther habla más adelante, que les voy a hablar de eso, tiene un cumplimiento en la iglesia, pero creo que también tiene un cumplimiento con la nación de Israel. Acordémonos que muchas de las escrituras nos están mostrando no solamente un cumplimiento, muchas promesas tienen un cumplimiento, dos cumplimientos y hasta tres cumplimientos. Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado, pero estaba hablando de un cumplimiento, pero no de un cumplimiento pleno y completo. Un cumplimiento pleno y completo va a volver, va a ser cuando Él vuelve en su segunda venida. Entonces, eso es algo que también tenemos que tener presente. Pero, ¿cuál fue la diferencia entre Basti y la reina Esther? Basti hizo un banquete, un propio banquete dentro del banquete que ya había hecho el rey, un propio festejo. Y no solamente eso, sino que fue llamada para presentarse, yo creo que en sus vestiduras reales, porque eso también reflejaba la gloria del rey, pero ella, estas vestiduras eran para ella. Esta es la conclusión a la que yo llego. Me puedo equivocar, ¿me entienden? Pero ¿cuál era el tema? El tema es Esther, no. Esther tomó las vestiduras reales que le fueron dadas, no para ella misma, sino para presentarse delante del rey. Y esto es algo que tenemos que tener claro, nuestra vida derramada primero delante de Dios. Y todo lo que pasa alrededor va a ser una expresión, pero una expresión del lugar de intimidad, una expresión de ese nuestro amor por el Señor, que solamente Dios sabe y que es entre Dios y nosotros. Y todo lo demás va a venir como consecuencia o como fruto de eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Esther agarra esas vestiduras y hace lo contrario a lo que dice, lo que nos decía Ezequiel, que es una porción muy triste de las escrituras, que dice, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron suya era y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. O sea, y yo creo que es así, Satanás mismo tomó la hermosura que Dios le había dado, hizo exactamente lo que dice aquí, ¿me entienden? Lo que luego la nación hizo, o sea, confió en su hermosura y dijo, qué lindo soy, qué bonito soy, como me quiero, más o menos, y, y no entendió, o sea, toda esta hermosura que puede expresar la iglesia, toda la paz que probablemente Dios nos ha dado, todas las batallas que quizás ya hemos vencido a nivel familiar o otros niveles que puede ser que aún falte mucho, pero hay mucho que ya ha sido hecho. No ha sido por ti, por mí, no ha sido porque seamos los capos, ha sido por la obra del Señor. Y todo empieza en Él, como siempre dice mi esposo, todo vuelve a Él y todo es para su gloria, todo se trata de Él. Y en ese lugar de entender que todo se trata de Él, es donde vivimos en la dignidad para la cual hemos sido creados. Al entender que todo se trata de Él, es donde experimentamos esa plenitud que solamente en ese lugar podemos experimentar. Como lo expresaba Juan el Bautista cuando él decía, este es el gozo que me inunda, a Él le toca crecer y a mí menguar. Es lo mismo. Hay un gozo disponible para las personas y para la generación que esté dispuesta a menguar para que Él crezca y que su gozo sea el gozo del amado, de ver
tener eh, la recompensa de sus padecimientos, que son las naciones, ¿ok? Y me voy a apresurar porque ya sé que tengo poco tiempo, pero creo que mencionar todo esto era importante. Apocalipsis 17:9 dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Basti fue llamada a esa cena, pero ella no quiso asistir. Era escogida, había sido preparada, estaba vestida con las vestiduras, pero hubo una decisión. Y nosotros vamos a tener que tomar una decisión, no solo cuando nos hemos convertido, sino en diferentes etapas y en diferentes temporadas de nuestra vida. Y luego vemos cómo en Esther 5:1 el rey estaba sentado en su trono. En Cantares 1:2 ustedes pueden ir más adelante, pero la Sulamita está diciendo, mientras el rey estaba sentado en su trono, Minardo esparció su fragancia. Y aquí quiero que consideremos, hay dos tiempos y hay dos banquetes principales de lo que las escrituras nos hablan. Hay uno que tú y yo, digamos, estamos a los pies de Jesús, así como María estaba a los pies de Jesús escuchando sus palabras y no se estaba afanando porque estaba comiendo de él mismo en ese momento. Tú y yo estamos en esa condición hoy. Él está sentado a la mesa y nosotros estamos derramando nuestra vida, escuchando sus palabras y alimentándonos de él. Pero, y esa es la manera como tú y yo le estamos preparando banquete a él. Pero más adelante, como decía Apocalipsis 17:9, dice, bienaventurados son los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Los judíos, dentro de lo que ellos entendían, aún antes de que Jesús viniese, sabían que Dios iba a preparar una mesa para ellos y que se iban a sentar con ellos, con Dios en esa mesa. Entonces, hay una primera etapa donde tú y yo honramos al Señor, pero luego viene una segunda etapa. ¿Y cuál es esa segunda etapa? Donde dice que el que no le ha negado, dice, yo voy a confesar su nombre delante de mi Padre. Y es cuando dice que Él está preparando cena para nosotros y que los cielos están preparando banquete, que son las cenas de las bodas del Cordero. Entonces, en esta etapa en la vida, nosotros estamos preparando un lugar para Él a partir de lo que Él mismo ha hecho por nosotros, pero va a llegar una etapa donde vamos a ser presentados como su esposa delante de su Padre y de toda la corte del cielo. ¿Se imaginan cuán glorioso? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él estaba sentado en su trono y Esther viene con una actitud de humildad, viene con una actitud donde, ok, si tú quieres extender tu cetro, extiéndelo, de ti depende, ¿me entienden? Es como esa actitud de reconocer al mismo tiempo que este Dios es el Dios cercano, es el Dios que habita dentro nuestro, pero esa actitud de honra, esa actitud de temor delante del Señor. O sea, Él es Dios, Él es cercano, pero Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esta generación que lo va a ver venir con sus ojos, va a ser la generación, ¿me entienden? Que va a tener esa actitud. Tú eres Dios, pero vaya, ¿sabes? Realmente en mi corazón hay celo por tu nombre y hay temor de ti y yo quiero honrarte. Quiero tener esta actitud de honrarte todos los días de mi vida. Como dice en Proverbios, le dice, ¿no? El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Ella le da bien y no mal todos los días de su vida. Y yo creo que yo honestamente sé que necesito aprender mucho de eso, pero yo creo. Carito, se cortó. Perdón, se fue la señal, se fue mi señal, pero ya volvió, ¿ok? Les decía que yo todavía necesito mucho aprender de esto. Por ejemplo, dice que la mujer, ¿cuál sea la actitud con el esposo? Dice que lo tiene que honrar. No, cuando habla de la sujeción, yo creo que habla en términos de honra. Y cuando habla del esposo, que tiene que honrarla. Entonces, es lo mismo. La actitud de Esther para este rey era reconociendo quién él era, viniendo con esa actitud de humildad y de mansedumbre, reconociendo su dignidad. Y yo creo que en los últimos tiempos va a haber una gran revelación de Dios como rey, juez y novio. Y esto quiero que nos acordemos. La generación de los últimos tiempos va a tener una gran revelación de Dios como rey. Tú y yo creo que todavía no tenemos ni la más pálida idea. Creo que hemos tenido revelación,
pero creo que todavía no hemos comprendido totalmente la dignidad y la majestad de Dios. Creo que aún necesitamos mucha revelación acerca de Él como Rey para honrarle de esa manera. Aquel que está sentado en el trono, que su trono permanece inconmovible desde la eternidad hasta la eternidad. Aquel que es novio, ¿me entienden? Y que va a actuar como un novio celoso, serlo en el buen sentido de la palabra, en lo que significaba en el original hebreo, que era quina, que tenía que ver con pacto, con amor y con fuego. Y que también, ¿me entienden? Y aquí vemos en Esther a este rey actuando con celo, y Dios va a actuar con celo. Y va a haber un gran despliegue de su gloria y de su majestad en los últimos tiempos, pero más que todo en su venida. Y también como juez, como el juez justo, como el juez que va a establecer justicia, que no va a tener por inocente al culpable y que no va a tener como nada, ¿me entienden? Todas las injusticias que se han hecho. Y la mayor injusticia es quien es, siendo quien él es, no se ha honrado. Acuérdense de lo que Romanos dice. Romanos habla de esto, ¿no es cierto? Dice que porque no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Y es eso lo que vemos en la humanidad. Entonces, ella se presenta delante del rey, el rey extiende su cetro, viene con las vestiduras reales, con esta actitud de honra y le dice, ¿qué quieres, reina Esther? Hasta la mitad de mi reino te va a ser concedida. Y acuérdense de esto que dice la palabra, dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y siempre cuento esto, pero cuando yo era soltera siempre me decían, Carolina, deleítate en Dios y vas a ver, el Señor te va a dar al esposo, ¿no? Y yo, amén, pero había algo que no me cuadraba mucho ahí porque era como que, si me estoy deleitando en Dios, ¿cuál va a ser la principal petición de mi corazón? O sea, yo nunca he dejado de anhelar casarme, por si acaso, y Dios ha traído a Lari, y Dios ha traído mucho más de lo que yo pedía o entendía, porque Lari es así, ¿me entienden? Realmente me ha dado a un hombre de Dios precioso, pero a lo que me voy es, va a haber una generación que va a ayunar, va a clamar delante del Señor, pero su principal motivo de oración y de clamor va a ser Dios mismo. Su principal motivo de oración va a ser Él. Entonces, él le dice esto, o sea, el rey se siente conmovido por la actitud de Esther y vemos más adelante, como les decía, el tema es cuál va a ser nuestra petición. Y sí va a haber una generación que va a anhelarle tanto, que va a clamar tanto por su venida, que se va a unir a la intensidad de clamor del Espíritu y Jesús va a volver en respuesta. Obviamente, no solo al clamor de esa generación, ahí se van a sumar todos los clamores, ¿me entienden? Desde el primer hombre que tuvo comunión con Dios hasta el último. Y Esther le pide que ese mismo día él vaya a un banquete y lo interesante es que le pide que vaya a un banquete junto con quién, con Amán. Y Amán, ¿quién era? Era el enemigo. Cuando yo leía esto era, pero ¿qué le pasa pues a este Esther? Digamos, o sea, yo no haría eso ni loca. O sea, yo le diría, rey, por favor, tú ven al banquete, pero tú solito, ¿no? No con el enemigo al lado, ¿no? Pero imagínense ahora, yo quiero que piensen en esto. ¿Qué pasaría si tú y yo estamos orando Isaías 64? O si rasgaran los cielos y descendieras, como dice Isaías 64, al orar por un gran avivamiento. Y el Señor responde a esa oración y trae una lluvia, pero así torrencial, pero la tierra no está lista para la lluvia. Porque tú sabes que el granjero tiene que preparar la lluvia, tiene que preparar la tierra para que cuando venga la época de la lluvia, esa tierra esté lista para que germine la semilla y para que haya un fruto. Entonces, nuestra actitud tiene que estar en consecuencia con aquello que estamos pidiendo. Esther no es que había preparado el banquete ese día porque era imposible, era un banquete para el rey. O sea, yo creo que ella misma tenía que estar preparada y tenía que estar listo todo lo demás. Y es lo mismo contigo y conmigo, o sea, y también eso nos da que pensar, si Dios respondiese todas las oraciones que estamos pidiendo, ¿cuál sería la respuesta a tu oración? ¿No? Señor, bendice el pan. ¿O cuál sería esa respuesta que Dios va a traer? Ahora, yo creo, y una vez escuché que contó esto Rachel de alguien que había escuchado hablar acerca de esto, que el traer a man al banquete significaba que la palabra dice muchos son llamados y pocos escogidos. O sea, el tan solo hecho de ser humano significa que ya hemos sido escogidos por Dios para habitar delante de su presencia. Y no sé si se acuerdan la primera clase, y aquí sí que voy a tratar de volar lo más que pueda,
pero yo les hablaba de que Amán representaba aquello que se levanta en contra del trono de Dios. Y les decía, hay seres humanos que se están levantando en contra del trono de Dios, que se están levantando en contra de la familia, en contra de los preceptos de Dios, de las ordenanzas, pero que lo están haciendo por ignorancia, no de una manera consciente. Pero hay seres humanos que lo van a hacer de una manera consciente. O sea, conscientemente van a aliarse a los planes del enemigo. Por eso la palabra habla del misterio de la iniquidad. Entonces, yo creo que el hecho de invitar a Man a esa cena es como que lo que dice, ¿no? La palabra que va a haber una red y a esa red van a entrar todo tipo de peces. Entonces, es como que yo creo que muchos van a, o sea, Dios de hecho le va a dar la oportunidad a todo el mundo, por eso también otro requisito para que Él vuelva es que el Evangelio sea predicado a toda criatura, a todo el mundo, le va a dar la oportunidad de volver su corazón al Señor. Pero obviamente va a haber gente que no va a decidir por Él, aún teniendo la oportunidad. Y lo triste de esto es que va a haber gente que que aún va a experimentar de Dios. Y de esto habla, por ejemplo, la palabra cuando habla de la apostasía, ¿no? O sea, que van a poder experimentar de su bondad, pero sus corazones se van a volcar. Y probablemente por ofensa o por muchas otras cosas que hayan pasado, pero yo creo que el hecho de Esther de traer es que es como que tú y yo orando, Señor, por favor, aún a la gente que se está dando a lo malo, que tenga la oportunidad de ver tu luz, aún aquellos que se están entregando a lo malo y lo están haciendo con deleite y están motivando a otros a entregarse a lo malo, que tengan la oportunidad de conocerte, que sus ojos sean abiertos para que con sobriedad puedan decidir y no embriagados en su propia maldad. Y yo creo que esto representa el hecho de que ella haya traído a mano esa cena. Y en Apocalipsis 22:11 dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo todavía sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Y una palabra que se repite mucho en Apocalipsis es todavía, todavía, todavía. Yo creo que está hablando de perseverancia, o sea, estás buscando santidad en tu vida, no te canses, síguelo haciendo. Pero también va a haber un grupo de personas que se va a dar a lo malo y se va a dar cada vez más. En Éxodo 7:3 vemos un ejemplo de cómo Dios endureció el corazón del faraón. Dice, yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Había un propósito por el cual Dios iba a endureció el corazón de Faraón y ese propósito era que sean mayores las maravillas que pueda haber la nación. O sea, de hecho fue tan endurecido el corazón de Faraón que la única salida en algún momento era que el mar se abra delante de sus ojos. Y Dios permite y va a permitir que la maldad llegue a su colmo, pero en medio de eso se va a manifestar tal gloria de Dios impresionante. Y, y yo no creo que Dios haya puesto algo diferente en el corazón de Faraón de lo que ya había. Yo creo que simplemente lo que hizo fue acelerar lo que en el corazón de Faraón ya estaba dispuesto. Y el hecho de que Amán vaya a un primer banquete era como darle esa oportunidad de que pueda ver y que al ver, digamos, se arrepienta, ¿no? Entonces, luego de eso, en esa cena, otra vez el rey le dice a Esther, dime cuál es tu petición, hasta la mitad de mi reino tú la vas a tener. Es como que lo que tú y yo pidamos en ese tiempo de gracia nos va a ser dado. Pero y obviamente todos tenemos deseos en el corazón y no está mal lo que pidamos, pero lo que Dios sí quiere hacer es llenar nuestro corazón con la actitud de Esther, de honrar, ok, Señor, Rey, yo quiero que vengas. Y el decir Rey, todo lo que implicaba, ya sabemos el nombre de este Asuero, era Rey de Reyes, era, no sé, es como que Señor, yo quiero que tú vengas a un segundo banquete. Yo creo que habla de dos banquetes. ¿Por qué? Porque ha habido toda una generación que ha preparado la primera venida de Jesús, la ha preparado. Y a causa de toda una generación que ha respondido a Dios, Jesús ha venido. Pero también hoy tú y yo somos parte de otra generación que está preparando su segunda venida. Y su segunda venida va a ser con mucha mayor gloria que la primera. A la primera él vino como el siervo sufriente de la tribu de Judá, el siervo sufriente, como el corderito, pero la segunda va a venir como el león que ruge, ¿no? Entonces, eso también necesitamos tenerlos en cuenta. Entonces, manda otra vez a Mana que venga a este segundo banquete
Y en este segundo banquete, ¿qué es lo que pasa? Que Esther ya le revela todo. Yo creo que tú y yo somos esa generación. Hay un salmo, el Salmo 149, se los voy a leer rapidito. Perdón por extenderme tanto, pero hay cosas que creo que son bien importantes. Y les voy a leer este Salmo 149 súper rápido. Pero miren lo que dice. Dice lo siguiente, dice: Clamad a Jehová cántico nuevo, su alabanza en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gozan en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten, porque Jehová tiene contentamiento con su pueblo. Miren lo que dice: Jehová tiene contentamiento con su pueblo. ¿Qué era lo que sentía en ese momento el rey por Esther en el primer y en el segundo banquete? Sentía contentamiento, complacencia. Esther vino con la actitud adecuada. Y dice: hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Y dice: exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigos entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. ¿Y qué es lo que está diciendo? Se está diciendo, ¿saben qué? Eh, Ustedes al alabar, a través de la adoración, de declarar quién es Dios, son aquellos que dice acá, dice: exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus bocas. Al declarar quién yo soy, al ponernos de acuerdo con Dios acerca de quién es Él y de lo que Él quiere hacer en la tierra, que eso es la intercesión y la adoración, ustedes están trayendo la voluntad de Dios a la tierra, porque se están uniendo a lo que está siendo declarado en los cielos. Y en los cielos se está declarando la dignidad de Dios y se está declarando lo que ha sido decretado. Entonces, vemos esto, vemos como les decía, esta imagen tan hermosa. Y en esta segunda, pues Esther ya le dice todo, le dice: por favor, rey, en mis palabras, yo quiero que me concedas mi vida por mi petición y la vida de mi pueblo. Y cuando le empieza a contar todo lo que pasa, el rey se empieza a llenar de celo, de celo, de celo, y le dice: ¿quién ha hecho semejante cosa? Y en ese momento, Esther expone a Amán. Y yo creo que tú y yo, digamos, al orar aún sobre las personas, al orar que puedan arrepentirse, al orar que tengan oportunidad de arrepentimiento, al orar con un corazón sincero, ¿me entienden? No de juicio, porque creo que algo bien importante que tenemos que tener en cuenta es que llevamos a las personas delante de Dios no con juicio, las llevamos con un corazón anhelante de que puedan experimentar y vivir en la dignidad para la cual han sido creados. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si en esa actitud, digamos, no, no hay un volver del corazón al Señor, es como que también nosotros estamos apresurando los juicios. Que cuando viene este segundo banquete y es invitado, obviamente Amán estaba feliz. Yo les dije, él tiró suertes de acuerdo a a los dioses que él adoraba y sentía que sus dioses lo estaban favoreciendo y sentía que estaba siendo mucho más favorecido. ¿Por qué? Porque justamente estaba siendo invitado no solo a un primer banquete, sino a un segundo banquete y solamente el rey junto con él. Y esta es la situación es: Dios quiere, y yo creo que en medio aún de la adversidad, por eso mi oración es que Dios lo haga en mi vida. Yo he vivido tiempos de adversidad súper fuerte. Muchos de ustedes saben que he pasado un tiempo de depresión y de ansiedad el año pasado, muy fuertes, muy intensos. Y a rato siento, digamos, que me abruman todas las tinieblas que están operando en medio de la tierra. Pero ¿saben? Dios quiere que en medio de todo eso, a través de todo lo que estamos viviendo, a través del horno de fuego que nos toca pasar a cada uno, brote adoración de nuestros labios, brote adoración de nuestros labios y que tengamos esa actitud delante del Rey. Y en este momento, yo creo que Esther no estaba enfocada en Amán. Yo creo que se halló gracia para
cuando en medio de estas dinámicas tan duras, esta generación se levante para declarar su bondad en medio de todo, así como lo hizo la iglesia primera, que dicen que aún las jóvenes salían a hacer comidas por los leones con adoración en sus labios. Yo creo que Dios va a hacer algo glorioso, ¿ok? Entonces, voy a tomar 5 minutos más. ¿Y qué es lo que pasa? Que en esta segunda oportunidad, cuando él va y le dice, antes de esto pasa algo, y aquí es donde empieza a acontecer todo entre el primer y el segundo banquete. O sea que sí hay un efecto del primero. Y el enemigo, como que en partes, no se acuerdan una noche que no podía dormir, se dio cuenta que no se premió a Mardoqueo por haber denunciado a aquellos que querían matar al rey y salvarle la vida. Entonces justamente Amán estaba en el patio, lo manda a llamar y le pregunta, ¿qué quieres? O sea, ¿qué piensas tú que se debe al príncipe? Se volvió a cortar mi señal, perdón. Entonces, miren la diferencia de la actitud de Amán frente a la diferencia de la actitud de Esther. Esther vino reconociendo quién era rey. Amán vino queriendo lo que era del rey para él. Quería sus vestidos, quería montar su caballo, ¿me entienden? Todo lo que era del rey, quería que la corona del rey le sea puesta a él. Entonces, hay una diferencia entre generaciones que han vivido en torno a sí mismas y la generación que va a vivir en torno a Dios. Entonces, vemos que ahí ya pasa algo, Mardoqueo es honrado y luego de esto vemos todo lo que pasa, que básicamente lo que ocurre es que eh, en este segundo banquete, Amán, digamos, es denunciado, se mata a Amán y ahí Esther le pide algo al rey y esto es algo de lo que quiero enfatizar también y de ahí concluimos. Le pide al rey que el decreto que el rey había dado sea revocado y esto no era posible porque cuando un decreto había sido dado y estaba sellado con el anillo real del rey, ni siquiera el rey podía revocarlo. Y lo que Esther le pide no iba a ser posible, pero Esther le da la solución y le dice, ok, esto no se puede, pero tú y Mardoqueo pueden hacer un nuevo decreto que yo lo voy a sellar y poner en él lo que quieran. Y este nuevo decreto no era que el decreto anterior era revocado porque no podía ser revocado, pero este nuevo decreto decía que los judíos en ese mismo día que había sido determinado para matanza podían defenderse. Y hubo gozo y alegría. Y es lo mismo contigo y conmigo. Les voy a contar algo cortito. Tengo una amiga que por tercera vez le dio COVID, 3 veces le dio COVID. Y ella me decía, ¿sabes qué, Caro? Yo ya oraba y le decía, Señor, por favor, que pase esto, ¿no? Y luego me ponía a pensar y decía, Señor, ¿cómo te voy a pedir que detengas algo que yo he estado orando porque pase? Porque tú y yo hemos estado anhelando la segunda venida de Jesús. Pero la Biblia es clara y la Biblia nos habla de las dinámicas que van a ocurrir antes de su segunda venida y van a ser dinámicas fuertes. Porque por un lado va a operar la ira de Satanás, ¿me entiende? Satanás va a actuar con ira. Por otro lado, van a ver las consecuencias del pecado del ser humano que van a estar operando como lo vemos hoy. Y por otro lado, van a desatarse los juicios de Dios, que eso no es malo. Porque cuando Dios desata un juicio es para darle la oportunidad a las personas de conocerle. Y esto ya no se va a detener. O sea, probablemente muchos están pensando que pasa la pandemia y pasa todo esto, pero no va a ser así. ¿Por qué? Porque justamente son los eventos que tienen que ocurrir antes de su venida. Y es por lo que tú y yo hemos estado clamando. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Una gracia extraordinaria para vivir en medio de esos tiempos. Una iglesia que va a estar preparada, que va a estar armada, así como a los judíos se les dio la oportunidad de defenderse. Y ese día que tenía que ser un día de lloro, de mucho dolor, del exterminio de toda una nación, se convierte en lo que hoy se llama el Purim, la fiesta que los judíos celebran. Y en esta fiesta celebran los finales inesperados, la mano oculta de Dios, cuando tú y yo no estamos viendo que nada pasa, pero algo glorioso está pasando, y la providencia de Dios, lo que ha sido provisto antes de que el problema venga. Y eso es lo que se celebra. Entonces, es lo mismo.
O sea, no va a poder ser borrado lo que ha sido decretado, lo que Dios ha dicho que va a pasar en las escrituras, va a pasar. Se va a levantar nación contra nación. Va todo lo que las escrituras nos han hablado. El pecado va a llegar a su colmo, ¿me entienden? Pero en medio de eso, una provisión de gracia impresionante. En medio de los tiempos más oscuros es cuando más vamos a ver el despliegue de la gloria y de la majestad de Dios. Entonces, y no solamente esto, sino lo vamos a ver obrar. Y Dios quiera que seamos esa generación que lo ve venir con sus ojos. Y vamos a ver también respuestas a nuestras oraciones de una manera gloriosa. Respuesta a que enfermos sean sanados. Respuesta a que gente de nuestra familia conozca al Señor. Por eso les decía, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Y vamos a ver a Dios haciendo cosas impresionantes. Y bueno, básicamente esto es para terminar porque ya sé que he tomado más del tiempo, pero creo que esto nos da como un panorama sobre el cual cada uno de nosotros puede meditar y saber que aún en medio de esos tiempos Dios nos va a dar la gracia para que adoración brote de nuestro corazón, para tener esa actitud de honrar al Rey en medio de las circunstancias y de realmente honrarlo y de realmente darle honra y que Dios pueda decir, ok, sabes, aquí está mi cetro, pídenme lo que quieras y yo te lo voy a conceder. Y la petición final va a ser concedida, que va a ser la venida de Jesús, su regreso. Y yo creo que Dios es un Dios fiel. Dios va a cumplir lo que Él ha prometido, así como se van a dar todos los eventos que se van a dar. Como les decía, Él ha hecho muchas promesas. Creo que Esther nos muestra también las promesas de Dios sobre la nación de Israel, pero también nos da un panorama de lo que Él va a hacer en los últimos tiempos y es algo glorioso. Amén. Ok, vamos a orar para terminar. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias por tu palabra, por esta enseñanza, Señor. Gracias porque eres un Dios que cumple sus promesas. Eres un Dios maravilloso. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tanto amor, por tanta gracia y por tanta misericordia que has derramado a tus hijos y aún para aquellos que no lo son. Papá, bendigo a mis hermanas en esta hora, bendigo a Carito, Señor. Gracias porque tú la sostienes, porque tú le hablas, porque tú le guías, Señor. Y gracias por mis hermanas, Señor, porque tu Espíritu Santo ha estado hablando a cada una de nosotras, Señor. Gracias por mostrarte que el Dios maravilloso que eres tú. Encomendamos en tus manos este tiempo y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Establece tu reino sobre nosotros.